La potencia que tiene para nosotros en este momento, Jorge, es la era de los héroes y el olvido. Reflexión sobre el valor de la guerra de independencia en la historiografía boliviana. Adelante. Bien. Tenemos varias cosas que decir acerca de la guerra de independencia. La mayor parte de esas cosas ya se han dicho en las conferencias que hemos tenido el gusto de disfrutar durante todas estas jornadas. Yo quisiera hacer énfasis en algunos datos. Por supuesto que de vez en cuando me va a ganar el sentimiento, me van a escuchar despotricar un poco aquí por allá, pero voy a tratar de que sean los datos los que hablen por sí mismos. Porque hay cosas tremendamente preocupantes acerca de la guerra de independencia y de la importancia que le damos a la guerra de independencia. Creemos que le damos importancia a nuestra guerra de independencia. Yo les voy a demostrar que no es verdad. No es cierto que le demos importancia a nuestra guerra de independencia. Ni siquiera sabemos de qué se trata nuestra guerra de independencia. Creemos que sí, porque bueno, nos enseñan un par de figuras históricas, porque nos enseñan algunos cantos, porque vemos un par de monumentos por acá, por allá, pero realmente no le damos la importancia que deberíamos a nuestra guerra de independencia, que es de hecho la primera guerra que libra el Estado boliviano en su historia. Cualquier país que ha conseguido su independencia a través de una guerra de independencia, pues considera a esta guerra su primera guerra. Todos excepto Bolivia, porque ustedes no van a ver ningún recuento de las guerras que ha disputado nuestro país, el que se incluya la guerra de independencia. ¿Por qué? Porque creemos que Simón Bolívar y Antonio José de Sucre nos han hecho creer que ellos han venido de su bondadoso corazón, nos han regalado la libertad. Y eso no pasó de esa manera. Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, aunque están omnipresentes en todas las instituciones públicas, muchas instituciones privadas, y además están presentes en prácticamente cada aula de nuestro sistema educativo, no hicieron ni un solo disparo por la causa de la independencia de Bolivia. Ni uno. ¿Son libertadores? Sí lo son, pero no de Bolivia. Son figuras enormes de la historia, no solamente de nuestro continente, de la humanidad. Sí lo son, pero no son libertadores de Bolivia. Antonio José de Sucre tuvo un papel fundamental en la primera construcción de nuestro país, en la transformación de un sistema monárquico en el que vivíamos a un sistema republicano. Y lo hizo enfrentando un reto que prácticamente no tiene precedentes en la época, porque no existían repúblicas en esa época. En esa época, el 80% del territorio habitado del planeta estaba gobernado por 6 familias. Entonces, ¿dónde uno iba a buscar ejemplos de república para copiar? No existían. Estaba la República Francesa, estaba la República en Estados Unidos, que estaban dando igual sus primeros tropezones, estaban aprendiendo, leyendo un poco de historia para saber cómo habían funcionado las repúblicas del Renacimiento en el norte de Italia, para saber cómo había funcionado la democracia en la antigüedad, estaban aprendiendo. Por eso es que nuestro continente fue el continente sudamericano, fue el primero que como continente llevó adelante esta idea de instaurar estados republicanos. ¿Para qué? Para terminar con esa hegemonía que habían tenido 6 familias. 6 familias. Sobre el 80% del territorio habitable del planeta. Antonio José de Sucre entonces es el primer constructor del Estado boliviano, pero no su libertador. Simón Bolívar es el primer garante de la libertad de Bolivia, sí lo es. Es el padrino de la independencia de Bolivia, sí lo es, pero no es libertador de Bolivia. Ambos tienen un lugar principal dentro de nuestra historia, lo tienen,
pero no son libertadores de Bolivia. Y esta es la primera realidad que debemos aceptar. Y para aceptarla, primero tenemos que sacar todos los cuadros que hay en todos los establecimientos educativos, no porque odiemos a estos personajes o los rechacemos, sino para poner a los verdaderos padres de nuestra patria y madres de nuestra patria en el lugar que les corresponde. Así funciona esto. Comencemos por ahí. Sacamos los cuadros de Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, ponemos los cuadros de Juan Azurduy, ponemos los cuadros de Manuel Asensio Padilla, de Warnes, Álvarez de Arenales, etc. Comencemos por ahí. ¿Por qué? Porque llegan los niños de 5 o 6 años al establecimiento educativo y lo primero que ven, Antonio José de Sucre, Simón Bolívar, estos son los padres de mi patria. Sí, ya, para siempre se queda, ya no se puede borrar nunca más esa idea. Y luego dan la vuelta y ven el mapa de pérdidas territoriales, ese mapa falso y estúpido que nos hacen tragarnos hasta el día de hoy en las instituciones públicas e inclusive en varias unidades militares, como si fuese verdadero, el mapa de pérdidas territoriales. Esas son las primeras lecciones que recibe el niño o la niña cuando asiste al establecimiento educativo. ¿Ven que no le damos el lugar que le corresponde a nuestra guerra de independencia? Así son las cosas, no son de otra manera. Nuestra guerra de independencia duró 16 años, a pesar de que en los establecimientos educativos sigue esta tosudez de decir que duró 15 años. 15 años. Oye, la ideologización que tiene la forma en la que nos enseñan la historia es tan profunda que no podemos hacer una simple operación aritmética. ¿Qué año comenzó la guerra de independencia en nuestro país? 1809. ¿Qué año terminó? 1825. 1825 menos 1809, ¿cuánto te da? Te da 16, no te da 15. Y ahora sí, se pueden ustedes sentar frente a la televisión y van a ver la guerra de los 15 años, o el proceso de independencia de los 15 años. Oye, no sabemos sumar, no sabemos restar. 16. Nos puede parecer poquito, no es un añito nada más. No, es hartísimo. Somos países y un poco más. Es decir, la damos por válida. Nos puede parecer un año demasiado poco. Somos países, los sudamericanos, que tienen 200 años. Un año para 200 es un porcentaje tremendamente alto en lo que se refiere a existencia de un país. Es tremendamente alto. Además de las cosas importantes que se llevaron a cabo en ese año que nos estamos comiendo. Pero como Antonio José de Sucre escribía la guerra de los 15 años, entonces todo el mundo repite, ¿no? La guerra de los 15 años. Y parecemos idiotas, ¿no? Repitiendo eso cuando 1825 menos 1809 da 16. Aritmética. Es un dato, no es mi opinión, es un dato. La doctrina nos dice que la guerra comienza en el 1809, termina en el 1825, entonces el resultado lógico es 16. 16. En esos 16 años, les quiero mostrar cuáles son las fuerzas militares que combatieron en el territorio que es actualmente Bolivia, las provincias de Charcas, no Alto Perú, lo voy a explicar en este momento. El que quiera seguir diciendo Alto Perú está cometiendo un tremendo error, porque nos subalterniza al Perú en primer lugar, y en segundo lugar está diciendo una completa mentira. Es un tema ideológico. Desde el principio las élites que han dominado han utilizado la historia para poder legitimarse y no les ha importado cambiar la historia. Es golpe, no es golpe, es fraude, no es fraude, cualquier coincidencia con la realidad. Bueno, esto pasa en el caso de Bolivia desde el momento en que nacimos. Primer ejército patriota de Charcas.
ejército. Segundo ejército patriota de Charcas, tercer ejército patriota de Charcas, republiquetas, dependiendo del autor, entre 6 y 9. Yo estoy por ahí al medio, pienso que 7 u 8 quizás. No cualquier partida de guerrilleros es una republiqueta. Enrique Pinot lo definió bien. Una republiqueta es una organización en donde se puede percibir lo político, lo administrativo y lo económico. Están intentando hacer gobierno. Por lo tanto, una banda de guerrilleros, no importa qué tan buenos sean en su trabajo, no son una republiqueta. Una republiqueta tiene organización militar, política, económica. Y de esas, 6, 7, o tal vez 7 u 8. La Laguna, Ayopaya, La Lecaja, Santa Cruz, Valle Grande, Tarija, Cinti. Yo tengo mis dudas acerca de Cinti, pero bueno. Republiqueta del Chayanta, yo no estoy de acuerdo ahí, pero hay autores. Primera expedición auxiliar argentina. Segunda expedición auxiliar argentina. Tercera expedición auxiliar argentina. Y una cuarta expedición, que es más bien una fuerza de tarea argentina, una pequeña, que está comandada por la Madrid. Y que, en combinación con tropas de las provincias de Charcas, tiene éxito y retoma la ciudad, momentáneamente retoma la ciudad de Tarija. Entonces son cuatro fuerzas argentinas, tres ejércitos, podríamos decir, son 3 expediciones de un mismo ejército, y una fuerza de tarea, más pequeñita. La expedición auxiliar del Perú. Hubo una expedición auxiliar del Perú al mando de Andrés de Santa Cruz, en la cual obtiene su mariscalado, muy discutido, por cierto, ¿no? En la batalla de Cepita, bueno, esa batalla fue librada por este ejército auxiliar patriota que vino del Perú. Todas estas fuerzas pelearon, estas fuerzas patriotas pelearon en las provincias de Charcas y por las provincias de Charcas. Los realistas. Los primeros que combaten, las primeras fuerzas realistas que combaten son las guarniciones. La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Tarija, fundamentalmente. Había otras guarniciones militares en las provincias de Charcas realistas, sí las había. Y esas guarniciones militares, como la guarnición militar de Cochabamba, un día defendían el pabellón del rey y al día siguiente defendían el pabellón de la patria, por así decirlo. Todavía al principio de la guerra de independencia no se hablaba de independencia, se hablaba de autonomía, se hablaba de libertad, pero no de independencia. Era un tema más en la discusión, pero no el principal. Entonces, hubo unidades militares que cambiaron de color de un día para el otro, y esas unidades militares combatieron por la causa de la independencia. Por eso es que aquí no está Cochabamba, por eso es que aquí no está Santa Cruz. ¿Por qué? Porque prácticamente el total de esas guarniciones cambió de color y se volvió patriota. Cuando nos cuentan la guerra de independencia, nos dicen, bueno, nos hablan del ejército colombiano libertador, ¿no? Antonio José de Sucre, Simón Bolívar, ya lo hemos hablado hace un momento. Nos hablan de los ejércitos auxiliares argentinos, ya hemos visto, son 4 fuerzas auxiliares, y desde que comenzó el siglo XXI comenzó a tomar un posicionamiento importante el tema de las republiquetas, que ya también las hemos abordado. Bien, excelente que las republiquetas hayan ocupado el lugar que les corresponde en lo que se refiere al proceso de independencia de nuestro país. Pero
Hay dos errores principales que se cometen cuando hablamos de republiquetas. Dos errores. Lo primero es lo que hablamos antes. Pensamos que las republiquetas son partidas de guerrilleros. Y no es así. Procuran tener un gobierno, una administración, las republiquetas, que tienen inspiración republicana, por eso se llaman republiquetas, que es un nombre de burla. Los realistas decían, mira, esta republiqueta, ¿sí? Un poquito de sorna, un poquito con temor, pero mira esta republiqueta, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos luchaban para tener una república. Esa era la inspiración que tener una república. Bueno, ahí va el primer error que se comete. No, las republiquetas no son partidas de guerrilleros. El segundo error que se comete es pensar que estas republiquetas no tenían fuerzas militares a su disposición. Y como he mencionado anteriormente, hubo en 1809 unidades militares que se declararon por la causa de la independencia. Y pelearon como unidades militares, no pelearon como guerrilleros. No pelearon como guerrilleros, pelearon como unidades militares. Y se desprendieron de este conjunto que podemos apreciar de acá, que son las guarniciones militares de la corona de España. Se desprendieron de acá. Las republiquetas mejor organizadas no podían financiar un ejército, pero intentaron siempre organizar por lo menos una unidad militar formal, con doctrina. Republiqueta de la Arecaja, en el norte de La Paz, organizó el Batallón Sagrado. Y era un batallón que estaba organizado con una doctrina y que formaban en línea, disparaban en línea, tenían uniforme. No eran guerrilleros, eran soldados. Por eso es que eran el Batallón Sagrado. Juan Azurduy organizó su propia unidad militar formal, los Leales, un escuadrón de caballería de húsares, no guerrilleros. Húsares. Cuando la ven ustedes a Juan Azurduy, la ven con su chaqueta roja, clásica de un soldado, un combatiente húsar de caballería. No es una guerrillera. Ella es teniente coronel de los ejércitos de la patria. Ella es soldado, no guerrillera. Lo que pasa es que en los años 50 hubo una efervescencia entre la juventud, ¿no? La revolución ganó en Cuba, la revolución se está expandiendo, ¿no? Entonces la juventud de esa época se quedó enamorada del principio de la guerrilla, se quedaron obnubilados, sonsos por la guerrilla. Entonces la llamaban guerrillera, que si tú le dijeras a Juan Azurduy en este momento, lo tuvieras delante, le dijeras, usted es la guerrillera, ella te metería en un lado, te diría, no, teniente coronel, dice acá. Teniente coronel, dice, este es mi uniforme, aquí está mi sable, que me lo entregó Belgrano. Entonces, soldado, no guerrillera. Así son las cosas, no de otra manera. Bueno, entonces tenemos los húsares leales que comanda Juan Azurduy, una unidad formal. En Santa Cruz tenemos todo un ejército que organiza guardias. Hablamos ayer de eso. Y este ejército tenía varios batallones formales. El más famoso de ellos, el batallón de Pardos Libres. Batallón, no guerrilleros, batallón. Con uniformes, con doctrina, con todo. Este batallón de Pardos Libres, integrado prácticamente en su totalidad por afrodescendientes de las provincias de Chiapas. Batallón. Y quien organizó algo más grande fue Lanza, el general Lanza, que estableció la división de los valles entre Ayopaya e Inquisibi. División, no guerrilleros. Pero van y le dicen,
Los guerrilleros lanza, ¿no? Hasta calles hay que se llaman los guerrilleros lanza. Cuando el tipo era el general de los ejércitos de la patria, reconocido por Buenos Aires, y él comandaba una división, no una partida guerrillera. ¿Por qué? Porque habían soldados, había doctrina. ¿Cuál es la diferencia entre un guerrillero y un soldado? Un guerrillero no puede combatir como un soldado, pero un soldado está entrenado para combatir si así se lo ordenan como guerrillero. Puede combatir de otras maneras, también como guerrillero, pero un guerrillero jamás va a poder combatir como un soldado. Hay mucha diferencia entre un guerrillero y un soldado. Mucha diferencia. ¿De dónde salieron estas unidades? De acá. Aparte de estas guarniciones que tenían las provincias de Charcas, estaba el Ejército Real del Perú, que va a venir al mando de Goyeneche. Después se va a organizar el Ejército Real del Alto Perú, bajo el mando de Joaquín González de la Pezuela, acá en las provincias de Charcas. Los éxitos de Joaquín González de la Pezuela en las provincias de Charcas lo van a llevar a convertirse en virrey del Perú. Acá se va a convertir, en Charcas se va a convertir en virrey del Perú, Joaquín González de la Pezuela. La primera fuerza de tarea brasileña en Chiquitos, que ocupó Chiquitos y a la que tuvo que vencer Warnes en su momento, 1815. Y una segunda fuerza de tarea brasileña que ocupa Chiquitos en 1825 y que tiene que ser expulsada antes de que se firme nuestra acta de independencia. Estas son las fuerzas realistas que combatieron en las provincias de Charcas. Y estas las fuerzas patriotas. Este Ejército Real del Alto Perú es la única institución durante el periodo colonial o virreinal que llevó oficialmente el nombre de Alto Perú. No existe otra institución, no existe intendencia, no existe gobernación, no existe audiencia, no existe virreinato que lleve el nombre de Alto Perú, a excepción del Ejército Real del Alto Perú. Entonces, cuando estamos diciendo el Alto Perú, en realidad le estamos dando a nuestro país el nombre de un ejército realista más de paso. ¿Quieren seguir haciéndolo? ¿Queremos seguir haciéndolo? Es estúpido hacerlo. Si lo queremos seguir haciendo, hagámoslo, pero bajo la conciencia de que estamos haciendo algo estúpido. No hay Alto Perú. La única institución que ha existido que ha llevado ese nombre ha sido el Ejército Real del Alto Perú. No hay más. Así que decidan ustedes, ¿no? Esto son las provincias de Charcas. Las provincias altas, si ustedes quieren, pero Alto Perú es tener poco corazón, ¿no? Como bolivarista. Poco aquí adentro. Desmiéntanme. No hay un solo país de las Américas que haya tenido tantas fuerzas militares combatiendo dentro de su territorio durante esta guerra de independencia de 16 años. No hay. Ni siquiera Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que ocasiona esto? Ocasiona un desastre. Ocasiona un desastre total. 16 años de guerra con esta cantidad de fuerzas militares operando van a dejar un país completamente destruido, desde la base hasta la cúspide. ¿Y saben qué? Hay gente que dice con todo desparpajo que los ricos y los poderosos tomaron el poder en Bolivia, los criollos omnipotentes tomaron el poder en Bolivia a la finalización de la guerra de independencia. ¿Ustedes creen que había una sola persona rica después
de que esta cantidad de fuerzas militares hayan pasado por nuestro territorio. Y no es una opinión. Cuando terminó la guerra de independencia, no había una sola mina, que es la fuente de riqueza de nuestro país en esta época. Es prácticamente la única fuente de riqueza. No había una sola mina que no estuviese inundada. Entonces, mineros poderosos, no había. Los que pudieron, al principio de la guerra, como Cornelio Saavedra, que se convirtió en el primer presidente de la Argentina, que agarró a su familia, agarró su plata y se mandó a cambiar a Buenos Aires. Los que tenían plata se largaron. Aquí no quedó gente rica. Pero existe esta tendencia, ¿no? Los omnipotentes, ¿no? Los gabonales, criollos, se hicieron cargo del país luego de la guerra, en detrimento de los que realmente combatieron. Ya vamos a ver lo que pasó con los que combatieron. Eso es una mentira. No había gente rica en este país. Este país estaba destrozado por 16 años de guerra. Eso es lo que pasa cuando tantas fuerzas militares intervienen en tu territorio. Eso es lo que pasa. Siguiente, por favor. Estas son las fuerzas militares que operaron en nuestro territorio. ¿Y en qué momento operaron? Al principio tenemos los 3 ejércitos de los que les he hablado. Es tema para otra charla, pero el primer ejército de las provincias de Charcas es el que se corona de gloria en la batalla de Aroma. El segundo ejército es aquel que combate en la batalla de Ayohuma. Después del desastre de Vilcapugio se reorganiza el ejército, que la historia erróneamente denomina segundo ejército, segunda expedición auxiliar argentina. ¿No? Esa expedición fue destruida en la batalla de Vilcapugio. Y después Belgrano pidió ayuda de las provincias de Charcas y las provincias de Charcas mandaron soldados y mandaron recursos, armas, caballos, artillería. Y se organiza este segundo ejército, que ya no es ejército auxiliar argentino, ya es un ejército de Charcas, con recursos de Charcas, que es el que combate en Ayohuma. Y después de eso va a venir otro ejército más de las provincias de Charcas, que se va a llenar de gloria en la Florida y va a perecer en la batalla de Paya. Batallas de las cuales hablamos el día de ayer. Son ejércitos, no son partidas de guerrilleros con sus palos y sus macanas y sus piedras, no. Son soldados que combaten en unidades militares. Esos 3 ejércitos van a existir entre 1810 y 1816. No llegan a ver la independencia. Puede parecer poco tiempo, pero ¿saben qué? La guerra del Chaco dura 3 años. Y aquí estamos hablando de 6. A partir de ese momento, y bueno, el momento de mayor esplendor de las republiquetas es precisamente el momento en el que existe ese tercer ejército de las provincias de Charcas. Que si no hubiese existido ese ejército tampoco se hubiesen podido desarrollar las republiquetas, ni tampoco pudiesen haber desarrollado sus actividades guerrilleras. La guerrilla es un complemento de la actividad militar principal, no la actividad militar principal. Con altibajos, las 2 republiquetas que van a existir hasta 1825 van a ser la de Ayopaya y la de Tarija. ...16 años de lucha, como les estaba diciendo. Sigamos diciendo, pues, los 15 años de la guerra de independencia. Este es el periodo de existencia de las fuerzas militares nativas de Charcas. Este es nuestro aporte a la independencia de la América. Y es un aporte grande, ya lo vamos a ver. Este es nuestro aporte. Mientras Simón Bolívar estaba avanzando, estaba fracasando
miserablemente en el norte para recién después avanzar, estas fuerzas estaban combatiendo, sosteniendo la causa de la independencia. Mientras Buenos Aires estaba combatiendo y fracasando miserablemente, estas fuerzas estaban sosteniendo la causa de la independencia. De hecho, la batalla de la Florida y la batalla del Pari evitaron en 2 oportunidades que el ejército de Joaquín González de la Pezuela, que es probablemente el comandante militar más brillante que haya habido durante la guerra de independencia, patriota o realista, evitaron que ese comandante avance hacia Buenos Aires 2 veces. La batalla del Pari se libra en 1816 y significa la extinción de la fuerza realista y de la fuerza patriota. ¿Para qué? Para que ese mismo año de 1816 se firme el Acta de Tucumán, el Acta de Independencia de la Argentina. Entonces, mientras ellos estaban firmando su Acta de Independencia, aquí se estaban inmolando nuestras tropas. Inmolando. Para que ellos puedan firmar su Acta de Independencia. Siguiente. Utilizo el mapa del historiador Ramiro Condarco. Esa es la situación de las republiquetas y su área de influencia. De arriba hacia abajo, arriba tenemos la republiqueta de la Arecaja, comandada por el cura Ildefonso de las Muñecas. Luego tenemos la republiqueta de Ayopaya y Quisibi, acá, en los actuales departamentos de La Paz y de Cochabamba. Tenemos la republiqueta de Santa Cruz, la republiqueta de La Laguna, la republiqueta comandada por Miguel Betanzos, la republiqueta de Tarija. Esta es la de Cinti. Ese es el área en la que operaban las republiquetas. Quisiera ahondar mucho más en el significado que tienen estas entidades. Voy a hacer solamente un poco lo que el tiempo me permite. Eran entidades autónomas, coordinaban entre sí, sí, coordinaban muchas cosas entre sí, pero básicamente se batían por separado, salvo indicados momentos de la historia de la guerra de independencia, actuaban por separado. Eran autónomas y tenían capacidad para bastarse a sí mismas dentro de su territorio. Y todas ellas jugaban un papel fundamental en la independencia, no solo de Bolivia, sino en la independencia de Argentina, de Chile, de Perú, de Paraguay. Jugaban un papel en la independencia de esos otros países, aparte de la independencia de nuestro país. Prácticamente todas estas republiquetas tenían por lo menos una unidad militar formal. No son solo guerrilleros. Y juro por Dios que si le hubiesen dicho ustedes al general Lanza, señor guerrillero, tú hubiese pegado un puñete en ese momento. No estás viendo acá las estrellas. Ah, perdón, mi cielo. ¿No estás viendo? ¿No estás viendo el uniforme? ¿No se distingue a esta distancia? Pero como les digo, hubo en los años 50 una ola de fanatismo que le llegó a la juventud de aquella época, que todavía nos acompaña en la actualidad, y que no, la guerrilla, ¿no? Los barbudos. Y claro, o sea, los confundieron a los guerrilleros cubanos con estos combatientes por la independencia, que combatieron por cosas más importantes, en primer lugar, y que tuvieron un éxito más duradero, porque aquí vivimos en los países que ellos construyeron. Vivimos en los países que ellos construyeron. Estos combatientes, guerreros, soldados de la independencia, tienen un lugar muy especial en nuestra historia,
que está más allá de cualquier guerrilla que ustedes vayan a conseguir en el mundo entero. Siguiente, por favor. En esta diapositiva quería mostrar las caras de los comandantes que pelearon por la causa de la independencia. No sabemos cuántos son, todavía no hemos hecho una lista completa. Quien ha hecho una lista más completa es una persona que murió hace casi 200 años, y es el comandante José Santos Vargas. Y él hizo una lista de 106 comandantes. No puedo poner 106 personas en la diapositiva, aunque yo quisiera. Por eso decidí dejarla en negro. ¿Por qué? Porque de esos 106 comandantes de la independencia, solamente sobrevivieron 9 para ver a Bolivia independiente. 9. Yo sé que la distancia a veces nos hace empequeñecer las cifras o los datos, pero quiero que pensemos un momento en esto. Son 106 comandantes de la independencia que fallecieron. Y que fallecieron igual que los combatientes que ellos comandaban. No tuvieron un trato especial. Lo que les pasó a ellos, les pasó a los combatientes. ¿Saben qué es esto? ¿Saben qué es esto? Una tasa de mortandad superior al 90%. Y que si no conocemos a los otros comandantes es porque probablemente también fallecieron. Estamos hablando de que estaríamos alrededor del 95% de letalidad para los combatientes de la guerra de independencia durante el proceso de independencia. Más del 90%. ¿Cuál es el significado de esto? Una generación fue aniquilada. Aniquilada por la causa de la independencia de este país y de otros países también. Pero pelearon acá. Una generación aniquilada. ¿Y saben qué hemos hecho con eso? Como 20 o 30 monumentos que tenemos por ahí regados. La mitad de ellos horribles y asquerosos, ni siquiera bien hechos. ¿Por qué? ¿Por qué nos ha pasado esto? Porque estamos acostumbrados a reescribir la historia a nuestro antojo. Semejante sacrificio. No ha habido una generación. No importa a qué generación pertenezcan ustedes, siempre no dicen, nosotros hemos dado todo por el país. No, esta gente dio todo por el país. Las cifras lo demuestran. Cualquier esfuerzo que hagamos, individual o colectivamente, es insignificante en comparación con el sacrificio que hizo esta generación, que nos dejó un país. Que pueden ustedes tener la crítica que tengan al país, pero es nuestro país. Es tuyo. Si le ves algún problema, pues ponte a trabajar y soluciona el problema que le veas. Porque tu tweet no va a salvar al país ni va a salvar al mundo. ¿No? Solamente trabajando es que se salva al país. Tu publicación de Facebook, no. Me da pena mi país. No, el país te tiene pena a ti, porque ves un problema y no eres capaz de solucionarlo. Esta generación literalmente lo dio todo. Es la generación más importante
en los 200 años que tiene nuestro país, que es poco para un país. Una generación dura aproximadamente 20 años, lo que significa que ha habido 10 generaciones consecutivas a lo largo de la historia de nuestro país. Esta es la generación más importante de todas, porque literalmente lo dio todo. Su propiedad, su felicidad, sus hijos, su vida. Lo dio todo por este país. ¿Y saben cómo les hemos pagado? ¿Saben cómo les hemos pagado? Con esos 20 o 30 monumentos, ¿no? La mitad de ellos horribles, como ya les he dicho. Cuando vamos a los establecimientos educativos, llevamos 5, 6 clases de la guerra de independencia. Con eso creemos que ya sabemos todo, que ya nos han enseñado todo, y nos llevamos todo un año con la guerra del Pacífico. La participación militar de Bolivia en la guerra del Pacífico dura un año. Uno. Esta guerra dura 16 años. Pero para la guerra del Pacífico, para el 23 de marzo, no hay las clases, ¿no? de cómo se produjo la invasión chilena, y que esto y aquello, y que luego en la clase de música las canciones, en la clase de educación física las marchas, en la clase de artes plásticas hacer las banderitas y las macanas esas para los desfiles, las horas cívicas, las marchas civiles y militares. Las marchas civiles y militares lo han convertido en un maldito carnaval. A veces más de un día. Donde pasan carros alegóricos y gente disfrazada. Un carnaval. ¿No me creen con la gente disfrazada? ¿Se acuerdan de los que estaban disfrazados de jueces de la Corte de la Haya? ¿Se acuerdan? Gente disfrazada. Por un año. Y por esos 16 gloriosos años, nada. A pesar de que nuestros ancestros nos dijeron, estas cosas las van a recordar ustedes. Y por eso es que en cada departamento de nuestro país tenemos nuestro día, que es aquí en Cochabamba, el 14 de septiembre. Ese día se celebra la independencia, porque ese día comienza el proceso de independencia acá. Santa Cruz, 24 de septiembre. La Paz, 16 de julio. Chuquisaca, 25 de mayo. Nos dijeron, aquí vamos a celebrar. ¿Acaso se compara en algo el 14 de septiembre con el 23 de marzo? El 23 de marzo ni debería existir, porque somos uno de los pocos, sino el único país que celebra una derrota en lugar de celebrar una victoria o varias victorias. ¿Para qué? Para que unos cuantos se pongan delante de un atril y se den un baño de patriotismo. No es patriotismo, no son patriotas. Si fueran patriotas estarían trabajando en lugar de hacer lo que sea que están haciendo. Los 16 años más importantes de nuestra historia. Y nos merecen 5 o 7 clases, o menos. Este es un país que quiere morirse. Porque si no recuerdas de dónde vienes, ¿cómo diablos vas a saber a dónde vas? ¿Cómo diablos? ¿Cómo en la vida te vas a dar cuenta de qué es lo que tienes bajo tu responsabilidad y hacia dónde tienes que dirigirte? No nos han enseñado, porque los que tenían que enseñarnos tampoco lo aprendieron antes. Aquí hay que hacer un corte. Son 200 años, no de independencia, ya lo vamos a ver, no de independencia, 200 años de firmar el acta de independencia, que no es lo mismo. Entonces aquí hay que hacer un corte y bueno,
ponerse los pantalones largos y decir, bueno, esto es tan importante, hay que enseñarlo a las siguientes generaciones para que sepan de dónde viene y lo que costó construir este país. Lo que costó, que fue mucho. Esta simple diapositiva, quiero que expreses lo mucho que costó. Que no es otra cosa que la aniquilación. La aniquilación de toda una generación. ¿Por qué no les dieron su lugar a los comandantes del... Por Dios, sí se les dio su lugar. Uno de ellos, el general Lanza, formó parte de la asamblea que se reunió, convocada por Antonio José de Sucre. Era uno de 9. Correcta representación. Bien, mejor aún todavía. No se les dio importancia a los que lucharon, no, sí se les dio. Sí, pero eran 9. ¿Dónde más? O sea, 1 de 9 es buena representación. Es buena representación. Y dicen, no, los criollos, ¿te acuerdas que les comentaba? Hay una cosita que les quiero decir solamente por no. Dicen, los criollos se hicieron cargo. Mira, para ser criollo, necesitas 2 requisitos según la ley española de ese tiempo. Tu papito tiene que haber nacido en la península ibérica y tu mamita tiene que haber nacido en la península ibérica. Cumpliendo esos 2 requisitos, tú eres criollo o criollo. ¿Ustedes creen que había uno en toda la asamblea, uno que tuviera a su papito y a su mamita proveniente de la península ibérica? No había uno solo. Eran todos americanos, con sus padres americanos, mestizos. O sea, cuando nos dicen los criollos, mentira. Mentira. Y es muy fácil. Busquen ustedes, es así, 2 requisitos. Papito ibérico, mamita ibérica. No hay uno solo de los miembros de la asamblea que cumple esos 2 requisitos. Ergo, ninguno era criollo. Ninguno. Ya la pasamos. podemos volver sobre este tema. ¿Ven que nos mienten para acomodar la historia de acuerdo a intereses? No, ¿dónde estaban los demás y los criollos, gamonales? No había un criollo, no había un rico en esa asamblea, no había uno. Eran las personas que habían sobrevivido buenamente, de la mejor manera posible, a semejante hecatombe que fue la guerra de independencia. No hay una sola guerra en las Américas que haya durado tanto como nuestra guerra de independencia. No hay una. Pueden agarrar el país que ustedes quieran, el que les guste, menos Estados Unidos por razones obvias. No pueden agarrar a Perú, pueden agarrar a Brasil, pueden agarrar a la Argentina, ¿no? Pueden agarrar a Colombia, al que les agrade, pueden agarrar a México y decir, a ver, reuní todas tus guerras, México, reuní todas tus guerras, juntalas y compararlas con mi guerra de independencia. No le llegan a la talla. Ni un solo país, reuniendo todas sus guerras, puede igualar la cantidad de tiempo, la cantidad de recursos que se invirtieron en la guerra de independencia de Bolivia. Vos, Chile, suma todas tus guerras, incluyendo la que peleamos nosotros, la guerra del Pacífico. Suma todas tus guerras. No llegas a tener la mitad de tiempo en estado de guerra que lo que duró la guerra de independencia de Bolivia. Sumando todas sus guerras. Porque somos bien peleoneros. Sí, y porque nunca le hemos dicho que no a una guerra. Hay
Cuando Antonio José de Sucre enfrenta a la invasión brasileña en 1825, no se había firmado todavía el acta de independencia, él escribe una carta y dice: nuestro gobierno desea la paz, pero no teme de nadie la guerra. Y hemos cumplido con Antonio José de Sucre hasta el día de hoy. Hemos ido a la guerra, hemos provocado varias guerras, y cuando nos han provocado, hemos ido a la guerra también. Y por eso hemos sumado 13 guerras en nuestra historia. 13. Este es uno de mis cuadros favoritos. Les voy a mostrar, tiene varias cosas interesantes. ¿Cuándo es nuestro día patrio? Nuestro día patrio es 6 de agosto, recordando la firma del Acta de Independencia del 6 de agosto del año 1825. ¿Ok? Por eso es que vamos a celebrar nuestro bicentenario el siguiente año. Cuando todos los países ya han celebrado su bicentenario. ¿Por qué? Bueno, hay ese mito, ¿no? Los primeros en rebelarse, los últimos en independizarse. Mentira, ni fuimos los primeros, ni tampoco fuimos los últimos. Y lo vamos a ver. Por si acaso, Santander ya luchó por la causa de la independencia en Venezuela en 1805. O sea que eso de somos los primeros, ¿no? No resiste el análisis simple de las fechas, no resiste. Dejemos de decir pavadas, dejemos de decir tonterías, ¿sí? para sentirnos más pobrecitos, ¿no? Porque el objetivo de todo esto, les digo, cada cambio que hay en nuestra historia es para hacernos sentir más pobrecitos, desgraciaditos y humilladitos. Dejemos de sentirnos así. Más bien, criemos generaciones de vencedores, no de perdedores. No los primeros, pero los últimos. Y lo repito, y lo van a escuchar, juro por Dios que lo van a escuchar 20,000 veces el próximo año. Dicho por gente ignorante que no se ha tomado la molestia de leer un libro de historia para decir semejante sandez. Por eso les digo, ¿no? 1805. Aquí tenía que comenzar la revolución en 1805, pero por distintos motivos logísticos no se produjo. Pero en otras partes sí se produjo. El levantamiento estaba planificado para 1805, en varias partes de Sudamérica. Y aquí no estalló, pero en Venezuela sí estalló. 1805, Santander, que había combatido, que tiene su nombre, que había combatido en Europa, ¿no? Los ejércitos de Napoleón, que tiene su nombre escrito en el Arco de Triunfo, él se levantó, no tuvo éxito, pero se levantó en Venezuela en 1805. O sea, dejemos esas cosas de los primeros, ¿no? Los últimos. Dejemos esas cosas, esas taras. Bueno, la guerra de independencia, como lo hemos dicho al principio, de Bolivia comienza en 1809 y termina en 1825. Nosotros celebramos nuestro día patrio recordando el 6 de agosto de 1825, porque por el día en que se firmó nuestra acta de independencia. Fíjense lo que han hecho todos los demás países, todos. Solo Bolivia ha hecho eso que les acabo de contar ahorita. Solo Bolivia. Argentina, todos los años celebra su día patrio el 25 de mayo, cuando se reúne la Junta de Buenos Aires, ¿no? En 1810, obviamente, ahí no comenzó su guerra de independencia. Acabamos de hablar del Congreso de Tucumán, que tuvo lugar en 1816. Ellos no celebran cuando firmaron su acta de independencia, celebran cuando comenzó su proceso de independencia. ¿Capiche? Siguiente. Chile, todos los años celebra su día patrio el 18 de septiembre, recordando la reunión en 1803 de la Junta de Santiago de Chile. Junta de Gobierno de Santiago de Chile. ¿Ahí se dio su independencia? Claro que no. Chile se independizó el 12 de febrero de 1818. Ese es el día en que se firmó su acta de independencia. 18. Pero celebran 18 de septiembre, ¿no? Ahora, no sé, no lo voy a leer todo, pero
Díganme el país que quieran ahorita, ¿no? Estados Unidos. Estados Unidos celebra cada 4 de julio, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe. Recordando cuando se reúne el Congreso Continental el 4 de julio de 1776, pero su independencia se consigue el 13 de septiembre de 1783 cuando se firma el Tratado de Versalles. ¿Ven? Estados Unidos también hace eso. Es doctrina americana que celebras tu día de independencia, el día que comienzas tu proceso de independencia y no el día en que terminas tu maldito proceso de independencia. Doctrina general, sin excepciones, salvo una. ¿Cuál? Que en lugar de celebrar, como deberíamos celebrar 25 de mayo, recordando 25 de mayo de 1809, y deberíamos haber celebrado antes que ningún país de Sudamérica, deberíamos haber sido los primeros en celebrar, dada la doctrina americana vigente al día de hoy, deberíamos haber celebrado el año 2009 nuestro bicentenario, siguiendo la doctrina que aplican todos los países americanos, sin excepción. Pero como somos los raritos, los diferentes, ¿no? Estamos celebrando el 2025. Y eso, claro, nos hace ver débiles, nos hace ver inoperantes, nos hace ver ineficientes, nos hace ver de un montón de cosas y prácticamente ninguna positiva. Ahí está. Dato. No es mi opinión. Así son las cosas, no son de otra manera. Deberíamos haber celebrado en 1809. Perdón, en 2009, nuestro bicentenario. Indicando el momento en que comienza nuestro proceso de independencia y no cuando termina, como en efecto lo hemos hecho. Pero ¿por qué celebramos el 6 de agosto de 1825? Porque pues, habían llegado estos señores, ¿no? Libertador Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, buenas personas, libertadores, ya hablamos de ellos, ¿no? Hemos hablado bastante bien de ellos. Y los que estaban acá, ¿no? Vos, papito, eres el taita, vos, libertador, ¿no es cierto? Y claro, como libertador, Simón Bolívar, entonces el día que se firmó el acta, que además rememora una victoria anterior de Simón Bolívar, entonces ahí vamos a celebrar nuestro día de la independencia. Porque tú eres el que nos ha independizado. 16 años al cañete. Bueno, yo no me opongo al nombre, porque no sé de qué otra manera podríamos haber llamado este país sin equivocarnos un poquito. Los incas le llamaron Collasuyo y se equivocaron terriblemente. Los españoles le llamaron Charcas y se equivocaron terriblemente, ¿no? O sea, super simplificaron el territorio. Entonces, quizás haya algún motivo. Yo no estoy peleado con el nombre, ¿no? Pero estoy peleado con la idea de que nos digan que Simón Bolívar y Antonio José de Sucre fueron nuestros libertadores. No, hay 106 y más libertadores de nuestro país. Nuestro país fue el que más costó independizar y por eso ya les he explicado cuántas fuerzas militares tuvieron que intervenir para la independencia de nuestro país. Yo sé que de repente no se puede ver, ya hemos dicho, ¿no? Bolivia es el único país que va en contra de la doctrina americana para colocar su día de la independencia. Y esto ha traído terribles problemas. ¿Por qué creen que los demás se colocan 1809, 1810, 1811? ¿Por qué creen? No es gratuito, no es solamente por ganarle días a su existencia, que es importante, no es solo por eso. Porque surgió esta doctrina del uti possidetis de 1810. Por si acaso no existe el uti possidetis juris, no existe, eso es doctrina inventada por nosotros. Pero sí existe uti possidetis de 1810, doctrina generada por Simón Bolívar. Que cuando le dijeron, bueno, todo el mundo se está sacando la mostaza para ver cuál es el territorio que le corresponde, ¿qué hacemos? Le dijeron, tú que eres el libertador. ¿No? Entonces, más o menos se pusieron de acuerdo en esta doctrina emanada de Simón Bolívar, el uti possidetis de 1810.
Por eso es que todos se colocaron en 1809, 1810, 1811. Por razones legales. Porque ¿sabes qué es ser tú embajador de Bolivia de ir y negociar con el Brasil y decirle, mire, nosotros por uti possidetis juris, que no existe juris, ¿no? Uti possidetis juris de 1810, nuestro territorio llega por el norte hasta el polo norte y por el sur hasta el polo sur, ¿no? Así. Y el embajador del Brasil agarra y te dice, uti possidetis, te debes referir al uti possidetis de 1810 de Simón Bolívar. Ya. ¿Y cómo es que el uti possidetis de 1810 tiene valor para 1825, que es el año de tu independencia? ¿Cómo? Porque como todo el mundo sabe, en la doctrina del derecho romano, las leyes valen hacia adelante, pero no hacia atrás. Doctrina del derecho romano. Por eso es que tienes que acercarte lo más que puedas a 1810 para hacer valer el uti possidetis de 1810. Es una razón legal. No se puede ver. Ecuador. Ecuador fue independiente, por si acaso, el 13 de mayo de 1830, cuando se separó de la Gran Colombia. Antes no fue independiente, después que Bolivia. Venezuela fue independiente en noviembre de 1829, cuando se separó de la Gran Colombia. Antes no fue independiente. Uruguay se hizo independiente el 25 de agosto de 1825, cuando se separó de Brasil. Antes no fue independiente. Esos tres países ganaron su independencia posteriormente a Bolivia. Entonces, no, los primeros en declararse, los últimos en independizarse. Es una mentira enorme. Siguiente, por favor. Ya me han dicho que la corte, porque estaba poniéndome demasiado pesado. Entonces, te estoy diciendo. Creo que he dicho todo. Solamente me faltaría decir una cosa, y me voy a acercar a ustedes para decirles. He procurado, obviamente me he enojado de vez en cuando, pido disculpas si he ofendido a alguien. Pero no se pueden decir estas cosas sin enervarse un poquito. Pero he tratado de mostrarles datos. Estos son datos fríos. A veces porque es demasiado ideologizada nuestra historia. ¿Verdad que al final no podemos hacer ni siquiera operaciones matemáticas simples como una sustracción? Y seguimos diciendo, lo de los 15 años, cuando obviamente es 16. Un niño podría sacar la cuenta, un niño de 5 años podría perfectamente sacar la cuenta. Pero seguimos diciendo, ¿no? Porque es ideología que se convierte en doctrina. Esta generación que fue aniquilada, la generación que tomó bajo su responsabilidad nuestro país entre 1800 y 1820 y que fue aniquilada durante la guerra de independencia, y hemos visto más del 90% de muertes, tuvo hijos, tuvo hijas. Esos hijos, esas hijas que tomaron el país bajo su responsabilidad entre 1820 y 1840, que vieron el sacrificio de sus padres y que vieron a casi todos ellos no volver de la guerra, esos bolivianos y bolivianas convirtieron a este país en una potencia. Esos hijos, porque sabían el sacrificio de sus padres. Y construyeron la confederación y vencieron 2 ejércitos peruanos para construir la confederación boliviano-peruana, que vencieron simultáneamente a fuerzas militares de 3 países distintos, simultáneamente, de Chile, de Perú y de Argentina. Simultáneamente las vencieron. Que convirtieron a Bolivia en una potencia política, económica, militar. Lo hicieron porque sabían lo que sus padres y sus madres hicieron
por la independencia de este país. Sabían lo que valía este país. Y convirtieron a Bolivia en la principal potencia del Cono Sur. Por eso, políticamente, las leyes más avanzadas de las Américas y del mundo fueron los códigos Santa Cruz. Esta generación que vio a sus padres desaparecer en la guerra de independencia. Pero luego vinieron los nietos de la guerra de independencia, que tomaron bajo su responsabilidad este país entre 1840 y 1860. Para 1860 Bolivia había dejado de ser una potencia política, económica y militar. Padres fuertes, hijos débiles. Padres fuertes, hijos débiles. Y seguimos heredando esas debilidades. Los que vieron el sacrificio tuvieron el coraje, la capacidad de convertir a Bolivia en una potencia, porque vieron el sacrificio. Ahora, como hemos olvidado el sacrificio, estamos como condenados a ver que nuestro país es pobrecito, desgraciadito, humilladito. Y no somos capaces, porque esta generación tiene en sus manos el destino de este país. Esta generación es incapaz de convertir a Bolivia en una potencia. Y deberíamos, porque nuestros ancestros lo hicieron con mucho menos recursos de los que tenemos actualmente, mucho menos. Todas las minas inundadas, ¿se acuerdan que les dije? Andrés de Santa Cruz tuvo que rehabilitar, dar las condiciones para rehabilitar esas minas. Que este 2025 sea un corte, para que recordemos nuestras glorias, nuestras victorias, aprendamos de nuestras victorias, para hacerlo igual que lo hicieron nuestros ancestros o hacerlo mejor. Y convertir a Bolivia en una potencia, porque eso es lo que se merece este país y las nuevas generaciones. No vivir en la mediocridad, en la falsa conciencia de la derrota. Que este sea el momento del cambio. Bolivia ha tenido todo tipo de revoluciones. No le falta una del catálogo. La única que falta es la revolución que tiene que venir acá. Si tu madre es gloria, tu hija será victoria. Si tu madre es gloria, tu hija será victoria. Gracias a Dios por haber nacido en esta patria. Gracias a ustedes.